Desde que terminó el año, nada ha sido como antes. Ese ojo que apareció en el cielo, fijo y vigilante, marcó el fin de una era y el inicio de algo que no alcanzamos a comprender del todo. Lo más inquietante es que, con cada parpadeo, algo en el mundo cambiaba. En una ocasión, los relojes parecieron moverse hacia atrás, como si el tiempo retrocediera. En otra, personas juraron haber presenciado eventos que solo podían describirse como milagros, enfermos incurables que sanaban, cultivos muertos que reverdecían al instante. Estas transformaciones llevaron a muchos a llamarlo el ojo de Dios. Lo que comenzó como un simple fenómeno celestial pronto se convirtió en el centro de un misterio que desafía toda explicación racional, trastocando nuestra comprensión de la realidad misma. El tiempo. Las leyes de la naturaleza y hasta la propia percepción humana parecían cambiar bajo su influencia. Enfermos incurables se recuperaban de la noche a la mañana, regiones enteras experimentaban alteraciones geográficas, y los animales respondían a su presencia de formas que desafiaban la biología conocida. Cada día, el ojo demostraba que nuestra realidad era más frágil y maleable de lo que alguna vez imaginamos. Había algo en su presencia que iba más allá de lo explicable, como si estuviéramos siendo observados por una conciencia mucho mayor que la nuestra. Al principio, la mayoría pensó que se trataba de una alucinación colectiva, un efecto secundario del estrés masivo que acompañó el fin de año. Las redes sociales se inundaron con teorías especulativas para intentar explicar aquello que no parecía tener ningún sentido. Algunos lo describieron como una estrella inusual o polvo galáctico que daba la impresión de ser algo más humano de lo que aparentaba, otros lo veían como un dron gubernamental para inducir el control mental con el fin de empobrecernos o alguna de sus teorías locas que no parecen acabarse, y no faltaron quienes lo asociaron con entidades divinas o extraterrestres. Sin embargo, noche tras noche, el ojo permanecía allí, suspendido en el cielo, con su propia fuente de iluminación que no alteraba la luz natural del sol. Todo cambió el día que parpadeó. Era el 8 de enero cuando un estruendo, como un choque de onda, recorrió el cielo. La vibración fue tan intensa que se sintió en el pecho, como si el aire mismo se hubiera sacudido. Todos voltearon instintivamente hacia el cielo, buscando el origen del sonido, y vieron que el ojo había cerrado sus párpados por primera vez. Al principio, no parecía nada fuera de lo común, pero pronto comenzamos a notar las consecuencias. En cuestión de horas, se reportó que el nivel del mar había subido 1 metro, desbordando las costas e inundando ciudades enteras en distintos lugares del mundo. Los efectos fueron devastadores, familias evacuadas, infraestructura dañada y un caos generalizado. Pero lo más desconcertante era que no había una explicación clara. Este primer parpadeo nos dejó con una sensación inquietante de vulnerabilidad, como si fuéramos simples espectadores ante una fuerza incomprensible. Luego, aquel ser volvió a abrir sus párpados, continuando mirándonos fijamente, como si evaluara el desastre que había ocasionado. Las inundaciones continuaban arrasando ciudades costeras, dejando a miles de personas desplazadas y sin hogar. Infraestructuras críticas, como puentes y presas, colapsaron bajo la fuerza del agua, mientras los servicios de rescate luchaban por llegar a las áreas más afectadas. El caos era palpable, familias separadas, suministros agotados y una incertidumbre que se extendía como una sombra. Era como si el ojo, desde su altura imponente, analizara cada rincón del mundo alterado, midiendo nuestra reacción frente a su abrumadora presencia. Su mirada, aunque inmóvil, parecía contener una intención que nadie podía descifrar. En ese instante, el ojo cambió nuevamente, transformándose en una nebulosa en miniatura, con nubes de colores vibrantes que giraban lentamente, como si estuviera mostrando una pequeña parte del universo. El mundo observó en silencio, hipnotizado por la belleza y el misterio de esta nueva forma, incapaz de apartar la vista de un fenómeno que desafiaba todo entendimiento. El ojo, en cada parpadeo, cambiaba algo, y nunca era igual. Podía adoptar el aspecto de una constelación, con formas que parecían trazar historias en el cielo nocturno, o vistas a lugares lejanos del cosmos, como si intentara comunicarse con patrones familiares pero incompletos. Otras veces tomaba la apariencia de una galaxia completa, con espirales de luz que giraban de manera hipnótica, atrayendo la mirada de quienes lo observaban por horas, perdiéndose en su magnificencia. En ciertos momentos, se volvía más sencillo, reduciéndose a una estrella tenue, que apenas se distinguía entre las demás, como si quisiera desvanecerse en la inmensidad del cielo y pasar desapercibido. Pero nunca lo lograba, su presencia era imposible de ignorar.
Los animales parecían ser llamados por ese ente, como si respondieran a una voz que solo ellos podían escuchar. Desde pájaros que migraban desde el otro extremo del mundo hasta insectos que se organizaban en formaciones complejas con cada parpadeo, su comportamiento era inquietante y fascinante a la vez. Los ecosistemas también parecían responder, ríos que habían estado secos durante décadas comenzaban a fluir, y bosques enteros surgían donde antes había tierra yerma. En algunos casos, los cambios geológicos eran tan abruptos que parecía que la tierra misma obedecía al ojo. Por ejemplo, cráteres gigantes aparecieron de la noche a la mañana en regiones desérticas, y montañas enteras se alzaron donde antes había llanuras. En otras partes del mundo, costas enteras se hundieron bajo el agua, transformando paisajes familiares en terrenos irreconocibles. Estos cambios no solo impactaron el ecosistema, sino también dejaron a comunidades enteras luchando por adaptarse a un mundo en constante movimiento. Cráteres gigantes aparecían de la noche a la mañana, y montañas se elevaban como si fueran empujadas desde el interior del planeta. En uno de sus parpadeos, la Tierra tembló de manera tan violenta que provocó un terremoto sin precedentes. Este movimiento sísmico separó por completo una gran porción de la Alta California y las Bajas Californias, transformándolas en una isla completamente nueva que los habitantes, asombrados y desorientados, decidieron nombrar Californias. Este evento cambió no solo el mapa geográfico, sino también la vida de las comunidades cercanas, que ahora se enfrentaban a un territorio desconocido y a un clima alterado por el impacto del ojo. La fauna también cambiaba de manera inexplicable. Animales que habían sido dados por extintos hace siglos comenzaban a reaparecer en regiones donde no se habían visto en generaciones. Lobos gigantes, aves dodo, y otras criaturas olvidadas se desplazaban entre nosotros, mientras especies en peligro de extinción parecían multiplicarse de repente. Sin embargo, este renacimiento también tenía un precio. Las ciudades más contaminantes fueron casi arrasadas en los primeros actos del ojo. Algunas veces, el castigo llegaba en forma de enormes árboles que crecían rápidamente, rompiendo carreteras y edificios, haciendo casi imposible quitarlos. Otras veces, las ciudades eran inundadas de forma repentina, dejando a su paso un paisaje irreconocible, mientras que el clima se volvía tan errático que regiones enteras se transformaban en zonas inhabitables. Estos cambios dejaban al mundo en un estado constante de adaptación y asombro, mientras el ojo seguía observándonos desde su posición inmutable. Su naturaleza cambiante desconcertaba tanto a observadores casuales como a expertos. Los astrónomos, perplejos, intentaban registrar estos fenómenos a través de telescopios y equipos avanzados, pero cada dato recopilado planteaba más preguntas que respuestas. Algunos patrones energéticos parecían no corresponder a ninguna forma de radiación conocida, y en ocasiones las mediciones se contradecían entre sí. Teorías empezaron a circular, algunas hablaban de dimensiones alternas, otras de manifestaciones divinas, mientras que otras más especulaban sobre mensajes codificados que la humanidad no estaba lista para comprender. Los más osados sugerían que el ojo podría ser una entidad consciente, un ser vivo de naturaleza incomprensible. Esta teoría dividió a la comunidad científica y filosófica. Mientras algunos astrónomos postulaban que podía tratarse de una forma avanzada de inteligencia alienígena que nos estudiaba desde una perspectiva superior, otros rechazaban la idea, calificándola de pura especulación sin bases sólidas. Filósofos de diversas corrientes comenzaron a debatir sobre las implicaciones de un ser tan poderoso y su relación con la humanidad. ¿Sería el ojo un observador imparcial, un juez, o tal vez un creador? La discusión generó una ola de nuevas reflexiones sobre el lugar del ser humano en el universo y nuestra fragilidad frente a fuerzas desconocidas. Mientras tanto, el mundo observaba con una mezcla de temor y fascinación. Las familias se reunían en las noches para mirar al cielo y debatir sobre lo que veían, algunos rezando en silencio y otros intentando encontrar patrones en los cambios del ojo. La espera se volvió una constante, todos querían saber qué haría el ojo a continuación, qué mensaje intentaría transmitir o qué otro cambio podría desencadenar. Era como si todo el planeta estuviera suspendido en un compás de espera, conteniendo la respiración, esperando que finalmente revelara su verdadero propósito. A diferencia de las estrellas o las nubes, el ojo se movía de forma impredecible. Una noche podía estar directamente sobre la ciudad y, al día siguiente, aparecer en el horizonte. Esta irregularidad captó la atención de expertos y aficionados por igual, pero también sembró temor en la población.
Cuando su presencia comenzó a afectar los ciclos de sueño y el comportamiento humano, la situación se tornó insostenible. Personas de todo el mundo comenzaron a reportar sueños extraños. Algunos afirmaban que podían ver el futuro con una precisión asombrosa, mientras que otros tenían sueños en los que recibían mensajes claros, como soluciones a problemas que enfrentaban o ideas que parecían provenir directamente del ojo. Estos sueños se volvieron un tema de discusión global, despertando curiosidad y temor a partes iguales. Además, muchas personas que sufrían de trastornos psicológicos reportaron sentir una inexplicable calma e incluso mejorías en su salud mental. Cada vez que el ojo parpadeaba, parecía inducir momentos de paz y tranquilidad, como si nos envolviera en una sensación de descanso profundo. Esto llevó a que algunas comunidades comenzaran a construir altares y homenajes al ojo, viéndolo como una fuerza benevolente que había llegado del vacío. Sin embargo, no todos compartían esta visión, el mundo se dividió entre quienes lo veneraban y quienes lo consideraban una amenaza o algo incomprensible que no merecía confianza. En febrero, los gobiernos comenzaron a abordar el fenómeno de manera más estructurada. Equipos de expertos se reunieron para proponer estrategias que mantuvieran la calma social mientras se investigaba el origen del ojo. Las cadenas de noticias difundieron mensajes oficiales que minimizaban el impacto del fenómeno, aunque muchos ciudadanos percibieron estas acciones como intentos de encubrimiento. Se lanzaron satélites y sondas hacia el ojo con el objetivo de recopilar datos más precisos. Aunque los resultados iniciales fueron inconclusos, las imágenes y mediciones energéticas recopiladas sugerían que el ojo podía ser un vértice dimensional. Mientras tanto, surgieron protestas en varias regiones del mundo. Grupos religiosos lo interpretaron como una señal divina, mientras que otros exigían respuestas a los gobiernos. La desconfianza aumentó cuando ciertos documentos filtrados revelaron que algunos países habían detectado anomalías antes de la aparición pública del ojo, pero habían optado por guardar silencio. Algunos cultos al ojo surgieron. En Europa las personas marchaban con pancartas. En un 7 de febrero, París fue afectada por el parpadeo del ojo. La ciudad fue inundada por el agua contaminada, y de ella salieron árboles y enredaderas. La Torre Eiffel fue cubierta por plantas y aparecieron unos peces extraños, de tonos brillosos y con espinas largas. Un grupo de personas se reunió debajo de la torre, nombrándose como los enviados que decían haber recibido mensajes del ojo. Ellos dijeron que el ojo restauraría el mundo a lo que fue. Sin embargo, aquella reunión pronto se vio afectada por los escépticos quienes cuestionaban todo. Intentaban demostrar por qué ocurrían las cosas, pero ninguna explicación era absoluta. Ese mismo mes, el ojo envió unas ondas que recorrieron todo el mundo y que pudieron ser registradas por los equipos de investigación. Estas ondas tenían frecuencias tan particulares que parecían formar patrones visibles, como si intentaran enviarnos un mensaje. Los científicos notaron que estas formas eran intrincadas y repetitivas, recordando figuras geométricas o incluso representaciones de objetos desconocidos. Al mismo tiempo, estas ondas interactuaron con la tecnología, alterándola de maneras inesperadas. Pantallas mostraban patrones complejos que, al ser analizados, se unían para formar imágenes que parecían tener un significado oculto. La comunidad internacional comenzó a especular que estas imágenes podrían ser clave para comprender el propósito del ojo. El 20 de febrero los gobiernos intentaron comunicarse con el ojo, mandando señales intentando que interactúe con nosotros. El ojo solamente parpadeó una vez, pero no pareció ocurrir nada. Nosotros pensamos que la respuesta sería con tiempo, pero aquella noche todos soñamos que aquel ser nos estuvo vigilando durante mucho tiempo, no sabemos cuándo, pero al parecer es un ente muy antiguo. Un vigilante que no interviene de manera inmediata o de forma constante. A la mañana siguiente, la vegetación había aumentado en muchos lugares y se reportó una mejoría en el aire. Después de este suceso algunos intentaron contactar con el ojo por su cuenta, pero muchos intentos eran bloqueados por ondas misteriosas que interferían con cualquier tipo de transmisión. Las señales de radio, los láseres y hasta los drones enviados para acercarse al ojo parecían desaparecer en un silencio abrumador. Parecía que a aquel ente no le gustaba ser molestado, o tal vez intentaba protegerse de un contacto más directo. La tecnología que habíamos desarrollado, por avanzada que fuera, no era lo suficiente para hacer algún efecto notable. En un intento desesperado, algunos científicos propusieron usar patrones matemáticos en las ondas para tratar de hablar con él, pero sin resultado alguno. Esto solo aumentó la frustración y el misterio, dejando a la humanidad con más preguntas que respuestas.
En marzo, el ojo pareció desencadenar cambios en el entorno. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña, los pájaros dejaron de migrar, los peces nadaban en patrones circulares interminables, y las plantas mostraban un crecimiento anómalo, retorciéndose hacia algo invisible. Estos fenómenos motivaron a los gobiernos a intensificar sus esfuerzos de investigación. Equipos internacionales colaboraron en el despliegue de tecnología avanzada para monitorear el ojo y su impacto en el planeta. Fue durante este periodo que comenzaron las desapariciones a gran escala. En un evento impactante, Nueva Zelanda y Australia parecieron acercarse geográficamente, como si la distancia entre ambas se hubiera reducido en cuestión de minutos. En México, la Ciudad de México amaneció cubierta por una densa maleza que creció en un solo parpadeo. Uno de los casos más inquietantes fue el de Madagascar, que desapareció por completo durante varias horas antes de reaparecer con cambios en su flora y fauna. Los primeros indicios llegaron a través de comunidades aisladas que perdieron toda comunicación de manera repentina. Equipos de rescate enviados a investigar encontraron terrenos desolados, a menudo cubiertos de vegetación extrañamente nueva, como si hubieran estado deshabitados durante siglos. Un caso destacado fue el de una ciudad costera en Asia que desapareció en cuestión de horas, dejando solo un cráter perfecto y ecosistemas desconocidos en su lugar. Esto generó un estado de emergencia mundial. Se establecieron líneas de vigilancia y protocolos estrictos para rastrear posibles desapariciones futuras. Sin embargo, el fenómeno desafiaba toda explicación científica, y las desapariciones parecían ser al azar, sin un patrón aparente. A mediados del mes, aparecieron unas rocas brillantes que llamaron de inmediato la atención de la comunidad científica y del público en general. Estas rocas eran de colores puros, predominantemente blancos, aunque algunas mostraban matices azules y dorados al ser expuestas a diferentes luces. Eran como cristales o diamantes, pero más densos y sorprendentemente pesados. Al principio, se creyó que se trataba de un mineral raro, pero pronto se descubrió que aquellos cristales poseían una energía comparable a la de estrellas. Este hallazgo dejó atónitos a los expertos, ya que provenían de un elemento que no correspondía a ningún registro conocido en la tabla periódica. Los cristales eran casi irrompibles y, a pesar de su pequeño tamaño, un fragmento mínimo tenía el potencial de suministrar energía a una ciudad entera durante meses sin agotarse. Se desplegaron numerosos equipos de investigación para estudiar sus propiedades y entender por qué habían aparecido justo después de los parpadeos del ojo. Estos cristales tenían un comportamiento peculiar, vibraban suavemente cada vez que el ojo parpadeaba, emitiendo una luz intensa que iluminaba todo a su alrededor. Además de su utilidad energética, daban la extraña impresión de tener cierta conciencia, pues reaccionaban de manera distinta dependiendo del uso que se les intentara dar. Por ejemplo, cuando el gobierno de Estados Unidos intentó utilizar estos fragmentos para desarrollar armas y vehículos de guerra, los cristales comenzaron a agitarse violentamente, generando anomalías a su alrededor, como distorsiones en el espacio y picos de energía que provocaron fallos en los sistemas cercanos. Sin embargo, al ser usados con fines pacíficos, como en generadores de energía o dispositivos médicos, se mantenían estables y emitían una luz cálida y constante. Esto intrigó profundamente a los científicos, quienes comenzaron a realizar experimentos controlados para entender la naturaleza de estas reacciones. Las teorías sobre su origen variaban, algunos especulaban que eran un regalo del ojo para ayudarnos a reconstruir el mundo, mientras que otros los consideraban una advertencia de que nuestras acciones serían vigiladas y juzgadas. En cualquier caso, los cristales se convirtieron en un tema de debate global, generando tanto esperanza como temor entre las naciones, que ahora competían por obtener fragmentos para sus propios fines. A finales de abril, mientras contemplaba el ojo desde mi ventana, algo cambió en mi percepción. La forma en que sus luces fluctuaban, las luces intensas y deslumbrantes, y los movimientos suaves y hipnotizantes, me hizo sentir como si intentara comunicarse conmigo directamente. Su inmensidad, combinada con los delicados remolinos de colores que se entrelazaban en su iris, evocaba una sensación de pequeñez y maravilla. Pero no era solo su apariencia, también estaba la quietud del momento, la calma que impregnaba el aire a pesar de los constantes cambios que había traído. Fue como si, por un instante, el caos se hubiera detenido y todo lo que quedaba era una pregunta silenciosa lanzada al universo. Por primera vez, sentí calma.
Dejé de temerle, como si comprendiera que su propósito no era hostil, sino inquisitivo. Las sutiles fluctuaciones en su luz parecían analizar cada rincón de nuestro mundo, mientras que sus movimientos deliberados transmitían una sensación de escrutinio. En ese momento, intuí que el ojo no era un ente aislado, sino un observador enviado por algo mucho más grande, algo que había estado estudiándonos desde hace siglos. El 1 de junio marcó el último día que vimos el ojo. Desapareció tan abruptamente como había llegado, pero no sin dejar una última huella imborrable. Este evento transformó profundamente a la humanidad. Las estructuras tecnológicas comenzaron a fallar de manera inexplicable, como si las leyes que las sostenían hubieran cambiado. En los días que siguieron, surgieron teorías sobre cómo el ojo había alterado nuestra percepción del tiempo y del espacio. Lugares que creíamos perdidos en la historia volvieron a emerger, ciudades sumergidas, ruinas que habían desaparecido bajo las selvas y estructuras olvidadas que ahora desafiaban las lógicas de la arqueología. Sin embargo, la mayor huella fue en la humanidad misma. La gente comenzó a replantearse su lugar en el universo, dividida entre quienes veían el ojo como una advertencia y quienes lo consideraban un signo de esperanza o una llamada hacia algo más grande. Antes de irse, el ojo iluminó el mundo entero con un brillo indescriptible que atrajo la atención de todos. Quienes lo miraron en ese momento final fueron testigos de un destello de luz tan poderoso que los cegó temporalmente. Al mismo tiempo, una voz o un sonido profundo resonó en cada rincón del mundo, una vibración que parecía comunicar algo que ninguno podía entender completamente. Las primeras horas tras su desaparición estuvieron marcadas por una mezcla de alivio, confusión y miedo. Algunos celebraban en las calles, convencidos de que el ojo de Dios había cumplido su propósito y se había retirado. En regiones como América Latina, comunidades enteras se reunieron para realizar ceremonias de agradecimiento, mientras en Asia, templos improvisados se levantaban en su honor. Otros, más cautos, se preguntaban si su ausencia era temporal o si marcaba el inicio de algo peor. Los científicos y los líderes mundiales organizaron conferencias de emergencia, mientras la población intentaba adaptarse a un mundo que, a simple vista, parecía intacto, pero cuyas reglas habían cambiado para siempre. Ahora, meses después, sigo reflexionando. Este evento no fue un final, sino un preludio. Las secuelas del ojo dejaron una marca imborrable en nuestra psique colectiva, y su ausencia no hizo más que intensificar el misterio. Algunas noches, cuando el cielo está claro, puedo ver a las estrellas parpadeando de una manera que me recuerda a él, y me pregunto si realmente se ha ido o si simplemente está observando desde un lugar que aún no podemos entender. El ojo en el cielo era un aviso, una prueba o tal vez una invitación. Cualquiera que sea la próxima etapa, una cosa es segura, no podremos enfrentarla solos. Muchas gracias por haber visto el video. Comenta qué te pareció y dale like. Soy Zarautyen, y que sea un buen día, tarde o noche.